Bienvenidos sean todos. Oremos. Mi Dios amado, te damos infinitas gracias por el tiempo que hemos podido tener para alabar tu santo nombre y recordarnos, Señor, que no merecemos nada de lo que estamos viviendo como iglesia, pero te agradecemos, Señor, porque en tu misericordia, en tu bondad, podemos estar juntos, compartir juntos como iglesia, Señor. Te ruego por cada familia que está aquí, te ruego, Señor, te suplico, habla nuestras vidas, guía nuestras vidas, Señor, nuestras decisiones. Ayúdanos, Señor, a comprender y ver, Señor, cuán maravillosa es tu palabra, Padre. Cuán ancho, grande, profundo es tu amor, Señor, más de lo que yo puedo imaginar y entender, más de lo que yo puedo incluso pedir, Señor. No somos aplastados por tu amor, tu misericordia, simplemente por tu gracia. Así que Dios, ayúdame a entender y ver, Padre. Ayúdame, Señor, por favor, a amarte con todo mi ser, Señor. A como acabamos de adorarte y cantar, Señor, que te adoremos a ti, solamente a ti, Señor. Quita de mí, quita de mi mente, Padre, cualquier orgullo, Señor, egoísmo, cualquier pensamiento, Dios. Quita cualquier cosa, Dios, que me haga poner la mirada en mí y no en ti, Señor. Quítalo porque estorba, Señor. Quítame a mí de en medio, Señor, porque estorbo y que seas tú el único, Padre, que obra y trabaja en mi vida, Señor, y transforma mi corazón, mis pensamientos, mis decisiones, lo que hago, lo que pienso, Señor. Por favor, te lo pido. En nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Bueno, bienvenidos sean todos. Como les dije, íbamos a estar 2 semanas en Mateo capítulo 5, versículo 9. O sea que si tienes, por favor, una Biblia, te suplico que abras tu Biblia en este momento y leamos nuevamente. Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz. Y de nuevo, como les dije la semana pasada, dependiendo qué traducción tengas, puede decir pacificadores. Pero bienaventurados los que procuran, los que trabajan, los que se esfuerzan, los que pelean, los que luchan por la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Oyeron? Los que procuran la paz, los que se esfuerzan por la paz, van a ser llamados hijos de Dios. Y es por eso el título, la paz no es pasiva, sino que es activa. Yo les mencionaba la semana pasada, les decía, lo normal en la cultura es de que me quedo callado, lo normal en la cultura es mejor, no hago nada, mejor o sea, yo voy a hablar en la iglesia, lo normal en la iglesia es como malentender este versículo o abusar este versículo en todo caso. Pero bueno, la pregunta que tengo a todos nosotros hoy, después de escucharlo el domingo pasado, y espero que haya sido de ánimo, después de escuchar cada una de las exhortaciones, la pregunta es ¿cómo vamos a alcanzar la paz? ¿Qué debemos de hacer como iglesia? ¿Qué debemos de hacer nosotros para alcanzar la paz? Entonces, ese es el tema de hoy, o sea, el desarrollo de hoy, ¿cómo vamos a alcanzar todos nosotros la paz? Y número 1, para todos nosotros, cuidado con aquello que obstaculiza la paz. Cuidado con aquello que estorba. Cuidado con aquello, porque hay varios impedimentos para la paz, ¿no? Hay varias cosas, como miramos hoy en la mañana en el estudio, en el tiempo de oración, hay varias cosas que estorban la paz, de la cual debemos de cuidar. Hay varias cosas. Hay tantas cosas externas, ¿no?, que pueden perturbar la paz, pero hay tantas cosas internas también dentro de mí que pueden perturbar la paz. Así que, por favor, si me acompañas, Romanos capítulo 1, versículo 28 al 29. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 29 es una advertencia para todos nosotros. Romanos nos advierte, cuidado con los destructores externos de la paz, cuidado con aquellos murmuradores, dice Romanos, cuídate de ellos. Romanos 1, 28 al 29 dice, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, no estaban pensando en Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y mira, y aquí comienza como las características de estas personas. Están llenos de toda injusticia, están llenos de toda maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos,
inventores de lo malo y desobedientes a los padres. Interesante. Desobediente a los padres, dice el versículo 30. Pero mira el listado y parte y duele mi corazón porque muchas de esas cosas lo ven en la iglesia y la gente lo mira como normal. Normal. Pero no lo es. Pablo está diciendo, cuidado con esas personas que están estorbando la paz. No debes permitirte, hermano, dar lugar a alguien que destruye la paz. No debes permitirlo. Hay quienes nos susurran al oído, no con intenciones malas, quieren expresar algo y provocarnos e inevitablemente quieren robarnos la paz. Vienen supuestamente con, ¿cómo se dice? Como cara de piedad y susurran al oído algo que ellos saben que no es cierto y comienza el chisme. Entre ellos empiezan a hablar estas cosas que a lo mejor no son, difunden rumores por todas partes, pero algo que nos debe hacer reflexionar, hermanos, el diablo usa a estas personas para difundir sus mentiras. Y uno debe de preocuparse y realmente meditar. ¿Quiero ser instrumento de Dios o instrumento del diablo mismo? Hermanos míos, el chismoso aviva la discordia. Y ustedes tristemente lo han experimentado y también duele mi corazón, ¿no? Cuando están en una iglesia o vienes de otra iglesia y justamente eso ha sido lo terrible, ¿no? El chisme, cómo mal utilizado la información o inventado cosas que no son y salir lastimado. Pero ustedes saben cómo inicia. Viene alguien y dice, ¿has oído lo que dijo tal X de ti? ¿Te diste cuenta de lo que tal persona dijo? ¿Vas a dejar que siga hablando y diciendo esas cosas? Y así el chismoso de esa manera empieza a lanzar sus calumnias, empieza incluso a exagerar algo que a lo mejor no fue así. Fomentar la diferencia o la pelea, la indiferencia en las personas y hace que la iglesia se enfrente entre sí. Hermanos, ¿desde dónde vemos eso? ¿Cuál es el primer ejemplo que tienes en la Biblia de alguien que hace eso? Satanás mismo. Se nos manda, mis amados hermanos, a estimularnos unos a otros en el amor. Y eso es Hebreos capítulo 10, 23 al 25. Búscalo, léelo. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Y quiero que notes, es un mandato, no es si te parece. Versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Versículo 24 y 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Y mira, el mismo problema sigue estando hoy, ¿no? Mira el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lo mismo sucede hoy, pero la Biblia, Dios está diciendo, exhortémonos como algunos tienen costumbre. Y luego sigue, sino exhortándonos unos a otros mucho más al ver que el día se acerca. Yo te pregunto, ¿dónde en esta iglesia tenemos la oportunidad para cumplir ese mandato? ¿Dónde nosotros tenemos, en todos lados realmente, pero ¿dónde en la iglesia nosotros tenemos la oportunidad de exhortarnos unos a otros en amor en esta iglesia y hacer cumplir ese mandato de Dios? Porque es mandato de Dios. ¿Dónde? Bueno, en todas partes, no debe ser solo en cierto lugar, ¿verdad? Pero el lugar donde en mi mente más se debería dar es en sus grupos pequeños. Allí donde tienes el tiempo de hablar y de contar y de compartir, de llorar si es necesario, lo que sea, de celebrar, lo que sea, ahí tienes la oportunidad de ir y exhortarse unos a otros en amor para quitar esa mentira de dejar de congregarnos. Tiene que ser para eso.
Si Dios nos da esa orden, es porque fuimos hechos para eso. Si Dios nos da la orden de congregarnos, si Dios nos da la orden de exhortarnos en el amor unos a otros, de animarnos, es porque fuimos hechos para eso. Dios no dice algo a lo cual no hizo su creación. Fuimos creados para adorarlo, llamarlo a Él, seguirlo y obedecerlo. Y luego para nosotros, ¿qué? Para vivir en una isla y hacer lo que quiero, o para amar a la persona que tengo al lado y servirle con todo mi corazón. ¿Cuál? Para vivir para mi propio orgullo, para mi propia vida, para hacer lo que me parece mejor para mí, o para servir a la persona que tengo al lado. ¿Cuál de esas es una iglesia? Lo necesitamos. Lo necesitamos imitar a Él en esto. Pero cuando venimos y simplemente hacemos la cara o aprendemos a actuar como se espera que yo actúe, a pretender, a largo plazo va a destruir mi corazón. Si yo aprendo a pretender en la iglesia, a actuar en la iglesia, a largo plazo va a destruir mi corazón. Porque voy a aprender a pretender siempre con quien sea, no solo en la iglesia, con mi mamá, con mi papá, con mi esposa, con mi hijo. Va a destruir mi corazón. Destruye la unidad. Y eso no es ser pacificador. Así que tengamos cuidado, como dice Romanos, de los detractores, destructores internos de la paz. Y quiero ponerles algunas cosas que son evidencia de que estás luchando con eso, o que estamos luchando con eso, porque créame, yo no soy ajeno a todo lo que vamos a decir, pero ten cuidado con el amor propio. Ten cuidado con el amor propio. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, por favor, búscalo. Y mira, segunda de Timoteo, si estás en hebreo, son unos cuantos libros para atrás. Pero segunda de Timoteo, capítulo 3, está hablando carácter y conducta de los hombres en los últimos días. O sea, son los tiempos finales. Carácter y conducta de los hombres en los últimos días. Y ahora leo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Ok, todos estamos de acuerdo con eso. Porque los hombres serán, mira las características de los tiempos difíciles. Los hombres serán, y comienza, amadores de sí mismos. No está pensando en nadie más que en Él. Ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, otra vez, a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y versículo 5, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Pareciera quiero leértelo de nuevo, pero esta vez piensa en Matagalpa, piensa en la ciudad y piensa en las iglesias. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Ese versículo habla de los tiempos finales, pero wow, cómo se parece a hoy. Y no estamos en los tiempos finales, todavía falta. Pero quiero que miren dos cosas. Cuando pensamos en los tiempos finales, normalmente viene en nuestra mente el dragón de fuego, destrucción, guerras y todas las cosas que sí, está bien. Pero mira cómo comienza. Hombres amadores de sí mismos. ¿La iglesia está así hoy?
¿esta iglesia va en ese camino? Por favor, díganme que no. Díganme que no. ¿Acaso no deberíamos de evitar, si esas son las señales de los últimos tiempos, no deberíamos de evitar, o mejor dicho, matar cualquier cosa que se parezca a eso? Más si lo veo en mí. ¿No debería yo inmediatamente hacer algo al respecto, matarlo, alejarme? Dice la Biblia, eso evita. Entonces haz algo al respecto, ¿no? En lugar de simplemente aceptarlo. Ya sea que salga de mí o que otra persona lo esté haciendo. Pero el yo, hermano, el yo, mi carne, ha causado tantos pleitos, tantos problemas. Mi propia carne, mi propio yo, ha hecho tanta muerte. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 21. Cada cual busca su propio interés. Cada cual busca su propio interés. Y déjame buscártelo, lo voy a leer todo el versículo. Filipenses 2, 21 dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. No los de Cristo Jesús. Cada cual busca su propio interés. Y viene el problema aquí, en ese versículo, Filipenses 2:21. El problema es que cada cual busca su propio interés. Si yo me voy a la iglesia de hoy, es normal que cada quien busque su propio interés. Eso es lo normal. Eso es lo que se espera. Sírveme a mí, ¿no? Lléname a mí. Lo que yo quiero, como yo me siento. Y Filipenses está diciendo, no es así. Timoteo está diciendo, no es así. Eso no es un creyente. Hermano, siendo honesto, te pregunto, ¿el eslogan de una iglesia debe ser cada quien busque lo suyo propio? El eslogan de esta iglesia debería ser cada quien busca lo que le interesa y lo que quiere. Nuestro anhelo debe ser glorificar a Dios, exaltarlo a Él, morir a mí yo, amarlos a ustedes. El amor propio rompe el vínculo de la paz. El amor propio, mira, en un matrimonio, el amor propio sirve en un matrimonio jamás. Tienes que amar a la otra persona, si no, ¿qué estás haciendo ahí? Los cristianos entonces debemos de renunciar al egoísmo. Apenas aparezca algo, deberías de tener temor en tu corazón. Apenas hay una raíz pequeña, chiquita, creciendo, maleza de yo, deberías de inmediatamente matarlo. Incluso algunos paganos podrían decir, no nacimos solo para nosotros mismos. Y probablemente ustedes conocen gente, hay gente pagana que no va a la iglesia, que ama más al mundo que nosotros mismos, que sirve más a las personas que el cristiano, que se desprende de él mismo o de ella misma más que el cristiano, pagano. Pero la Biblia no enseña eso, el creyente no busca lo suyo. Así que tengamos cuidado, número 1, del amor propio. Número 2, tengamos cuidado del orgullo. Dice Proverbios 28:25, el orgulloso de corazón provoca contiendas. Y es interesante porque orgullo y contiendas van de la mano, según Proverbios, son inseparables, nacen juntos. Orgulloso es igual a peleantín, digamos, peleón. ¿Te imaginas a alguien decir, sí, es cierto, yo peleo mucho, yo soy muy peleón? Yo no soporto nada, yo me decía algo, yo peleo, pero yo soy muy humilde. No tiene sentido. Creo que eso tal vez solo aplicaría a alguien, un boxeador o alguien de la MMA o algo por el estilo, ¿no? Que tiene que pelear porque es su trabajo. Pero diría, incluso esa persona tendría que ser orgulloso, o sea, porque tiene que demostrar que sabe más. O que es mejor peleador. Pero un hombre orgulloso se cree superior a los demás y luchará por la supremacía. Y déjeme darle un ejemplo. Váyanse al final de sus Biblias, 3 de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 10.
Eso es, tercera de Juan, está, digamos, si te vas a Apocalipsis, te vas para atrás y antes de Apocalipsis, ahí vas a encontrar perdónenme, tercera de Juan, sí. Antes de Apocalipsis entonces vas a encontrar Judas y anterior a ese es tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 10. Y este Juan escribiendo, y mira lo que dice, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 10, el mal testimonio de Diótrefes. Diótrefes era una persona. Escribía algo a la iglesia, pero Diótrefes, o sea, Juan envió una carta, Diótrefes viene y le interceptó. Eso fue lo que pasó aquí. A quien le gusta ser el primero entre ellos. O sea que no. Yo la leo primero, dice Diótrefes. No acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace Diótrefes, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Se le prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. O sea, mira, eso sucede hoy también. Viene Diótrefes y vienen los hermanos, quieren recibir a alguien, mostrarle cariño, mostrar amor, ser como recibir a las personas, ¿no? Y él dice, no, si no lo hago yo, nadie más puede. Si yo no se los permito, ustedes no lo hacen. Y si lo hace, te expulso de la iglesia. Se parece mucho a la iglesia hoy. Y ahí está el ejemplo. Ahí están las escrituras. El orgulloso. Es como queriendo decir, si no soy yo, nadie más puede. Si no soy yo el que recibe la gloria, nada más lo hace. Si no soy yo el que sirve, nadie más lo va a hacer. Nadie más está calificado como yo. Eso sucede hoy. Y si ustedes escuchan eso, evítalo. No es de Dios. Si escuchas a tu pastor diciendo eso, créeme, ese hombre no es un pastor. Deshazte de esa víbora del orgullo. La humildad une a los cristianos en paz. Pero el ejemplo que acabamos de ver destruye la iglesia. Número 3. Y no se vayan, busquen por favor 1 Timoteo 6. 1 Timoteo 6. Pero número 3, ya hablamos sobre el orgullo. Hablamos sobre el amor propio. Ahora número 3, ten cuidado de la envidia. Así como el orgullo, la envidia también provoca contiendas, provoca peleas. En 1 Timoteo 6, del 3 al 6, vemos un ejemplo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 6 dice, las doctrinas falsas y el amor al dinero, dice el título de mi Biblia. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. O sea, si no estás practicando la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. De nuevo, se parece mucho a hoy. 6. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. La envidia no soporta a alguien superior. La envidia no soporta que alguien tenga más que yo. Cuidado con eso. La paz no mora con ese tipo de personas. Simplemente no lo hace. 4. Ten cuidado con la credulidad y déjenme explicar eso. Proverbios 14:15 dice, el ingenuo cree todo lo que se le dice. Entonces imagina a alguien que cree todo lo que se le dice y que su mejor amigo es un chismoso. ¿Qué cree que le va a pasar a esa persona? Va a creer todo lo que le digan. Cree todo lo que se le dice y eso a menudo crea muchos conflictos. Porque muchas veces la manera que nos llega la información no es como pasó. Alguien ya le exageró o alguien ya jugó el teléfono descompuesto y te llega muy diferente la información de cómo salió.
Así que, como es pecado ser chismoso, es insensatez creer a un chismoso. Como es pecado ser chismoso, es ser insensato creer a un chismoso. Si somos sabios, realmente no vamos a creer cualquier rumor a la primera, sino que vamos a examinarlo, vamos a orar detenidamente antes de darle crédito a lo que está escuchando. Y ahora que han escuchado esas 4 cosas de las que debemos de tener cuidado: la credulidad, el amor propio, el orgullo y la envidia, ¿en qué debemos de trabajar como iglesia? Trabajemos por aquello que mantiene y nutre la paz. Esforcémonos, así como lo dice nuestro texto, ¿no? Mateo 5:9, Él nos dice: bienaventurados los que procuran la paz. O sea, como dice ahí, trabajemos por aquello que mantiene y nutre la paz. ¿Y qué es lo que mantiene y nutre la paz? Entre otras cosas, la fe. La fe y la paz mantienen armonía. ¿Por qué? ¿Por qué la fe? La fe cree en la palabra de Dios y la palabra de Dios dice: vivan en paz. Segunda de Corintios 13:11, ese es el mandato de Dios en Segunda de Corintios. Vive en paz. Vivamos en paz. Hermanos, si ese es el mandato de Dios en su palabra, y si tenemos fe, si realmente creemos que la palabra, la Biblia es la palabra de Dios, es lo que Él nos quiere decir a nosotros, Él nos ordena. Yo digo, yo tengo fe, hermanos. Me equivoco yo al decirles a todos ustedes: tan pronto como la fe reconoce la voluntad del Rey del cielo, obedece inmediatamente. Tan pronto como el Rey habla, yo obedezco. No, tengo fe en mi Salvador y mi Salvador dice: vive en paz. Y como Él dice: vive en paz, yo obedezco. No, yo hago eso con mis hijos. Mi hijo menor está llorando, está portándose mal. Deje de llorar ya. Deja de llorar. Tan pronto como mi Rey dice: vive en paz, obedezco. Pero mira lo que... vive en paz. Pero Él me hizo y me dijo: vive en paz. La fe nos une a Dios en amor. Y la fe me une a mi hermano en paz. Número 2. Vamos a trabajar en fe. Trabajemos en comunión cristiana. Debe haber mucha familiaridad entre nosotros. Por eso es que estoy animado también por la tarde, allá en la tarde familiar, en el día de aniversario. Necesitamos algo así. Necesitamos unidad. Y de nuevo, ¿dónde tú puedes practicar la unidad y la comunión? Grupo pequeño. Los primeros santos, hermanos, ¿qué hacían después de que el Señor resucitó y subió a los cielos y les ordenó que predicaran a todas las naciones? ¿Qué hacían? Se reunían todas las veces, comían, tenían banquetes entre ellos, oraban juntos. Pablo más adelante nos exhorta a tener paz y propone que uno de los medios para lograr esa paz es Efesios 4:32. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. La manera de mantener esa comunión cristiana: sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose. O sea que número 1, dijimos fe. Número 2, comunión cristiana. Número 3, no se fijen en los defectos de los demás, sino en sus virtudes. ¿Existe la perfección en la tierra? No, por supuesto que no. No nos concentremos en la debilidad de los demás. Porque, sabes, estás pasando las otras cosas buenas que tienes, ¿no? Realmente. Esto lo sé porque lo he experimentado más o menos por aparte, no en el grupo pequeño de él, pero Kaidi, ahí en ese grupo, cuando se une Don Luis y luego además las otras personas y empiezan a contar la historia,
No te pierdas de eso. Si en algunas cosas falla tu hermano, en otras seguramente que él va a sobresalir o ella. ¿Sí o no? Sí. Pero somos perversos y nos fijamos más en lo malo que en lo bueno. ¿Sabes qué es interesante? Un buen ejemplo. El sol sale todos los días, ¿no? Maravilloso y bueno. Pero muy pocas veces salimos a verlo, muy pocas veces lo damos por sentados. ¿Sabes cuándo las personas generalmente salen a ver el sol? Que todo mundo sale a ver el sol, todo mundo. Cuando hay eclipse, cuando no se ve. Cuando no se ve. Pero así somos nosotros. Ahí están todas las virtudes de cada uno de ustedes, pero no las quiero ver. Número 4. Roguemos a Dios que envíe espíritu de paz en nuestros corazones. Oremos constantemente. No nos ataquemos unos a otros. La orden de Dios, la orden que Dios nos da es orar los unos por los otros. Amén. No hay ninguna orden en la Biblia que diga pelea con tu hermano. Oremos unos por otros. Animémonos a la paz, a no dejar de congregarnos. Así que hermanos, si algo debemos de orar, si algo debe estar en nuestras oraciones todas las mañanas, roguemos a Dios que apague el fuego de la contienda y encienda el fuego de la compasión en nuestros corazones. Eso debe pasar. Y yo sé que ustedes lo hacen. Ahorita miro a doña Ingrid y me acuerdo de su ejemplo de que pelear en la calle, ella, Señor, Señor. Roguemos a Dios para que apague el fuego de la pelea y encienda el fuego en nuestros corazones de la compasión con nuestros hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano en la fe, con tu jefe, no sé, en tu trabajo, donde sea. Recuerda lo que dice nuestro texto. Los cristianos deben ser pacíficos o pacificadores que procuren la paz. Así que entonces, si eso dice nuestro texto, todos los cristianos deberían de ser pacificadores. Todos. No solo deberían ser pacíficos ellos mismos, no solo deberían ser ellos tranquilos, sino que deberían de buscar, pelear, trabajar, como hemos visto, por la paz. Eso significa que ellos también deben de ayudar a otros a buscar la paz. Y esa parte es difícil. Bueno, en mis tiempos, no sé si ahora este ejemplo aplica tanto. ¿Qué haces tú si una ropa tuya se rasga? ¿O qué hacías antes? Tal vez ahora ya no. Pero la cosías. La cosemos regularmente, ¿no? La cosías, no la botabas. Y más si era tu prenda preferida. No, yo tenía una prenda que se rompió una vez y no importa. La cosemos. Tal vez no tanto ahora. ¿Qué deberíamos de hacer cuando los sentimientos entre nosotros se rompen? Se dividen. Con espíritu de mansedumbre deberían de buscar lo mismo, coserlo, no permitir seguir caminando sin que haya unidad. Pero sí debo de confesarles que a menudo esa tarea de reconciliación no queremos, no nos gusta, porque implica o a lo mejor reconocer mi falta o implica recibir un golpe que crees que no mereces, ¿no? O palabras que crees que no mereces o que no quieres escuchar. Pero cuando pase eso en tu mente, mi amado hermano, pregúntate, ¿qué tiene más peso? ¿La orden de Dios de ser pacificador o mis sentimientos y comodidad? Y si en ese momento la respuesta es no quiero porque ya sé lo que va a pasar, ¿quién está siendo Dios en ese momento y quién está siendo más importante? Dios dice, vivan en paz.
quien interviene entre dos contiendas, digamos que tú no tienes nada que ver, pero miras a dos hermanos que están ahí con problemas y luego de repente dices, voy a hacer algo al respecto, normalmente vas a salir golpeado también, pero aún así te diría yo, aprendamos de la Biblia. Dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores. Eso quiere decir de que si procuras hacer esa tarea, la Biblia dice, serás bendecido. Serás bendecido. Hermano mío, qué feliz sería Matagalpa si tuviera más pacificadores, ¿no? O la iglesia, si tuviera más gente que se preocupara por eso. Así que déjenme darles algunos ejemplos. Abraham fue un pacificador. Abraham fue pacificador. El ejemplo ahí es Génesis capítulo 3, versículo 8. Déjenme leérselo. Pero Abraham buscaba la paz. Génesis 13, versículo 8. Dice, así que Abraham dijo a Lot, mira, Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya problemas entre nosotros. Mira, te lo suplico, te ruego no haya problemas entre nosotros, ni entre mis pastores ni tus pastores, porque somos hermanos. Ahí está el corazón de este hombre, te ruego, no quiero tener problemas contigo. Quiero que tengamos unidad, tú y yo. Te lo ruego. ¿Sabes quién más era pacificador y aprendió a las malas? Moisés. ¿Te acuerdas lo que hizo cuando miró a dos hermanos que estaban peleando entre ellos? Vino y los separó y les dijo, ¿por qué estás haciendo esto? Aunque hizo mal porque después mató al egipcio, pero estaba buscando paz entre sus hermanos, ¿no? Después aprendió cómo era. Pero debemos de llamar la atención severamente a quienes, lejos de ser pacificadores, más son perturbadores de la paz. Mira, la pregunta es sencilla. Si son bienaventurados los pacificadores, te pregunto, iglesia, piensa. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores. Entonces, ¿qué son los que perturban la paz? Dilo. Bienaventurados los pacificadores. ¿Qué sería lo contrario? Allá está. Malditos sean los perturbadores de la paz. Si los pacificadores, ahora más duro todavía, porque luego dice, bienaventurados los que procuran la paz, porque serán hijos de Dios. Entonces, si los pacificadores son hijos de Dios, ¿qué son los que perturban la paz? El apóstol Pablo lo señala de la siguiente manera. Fíjense en los que causan divisiones y apártense de ellos. Romanos 16, 17. La unidad entre nosotros es más importante de lo que creemos. Es más importante, honestamente, de lo que ustedes y yo entendemos. El amor, la comunión entre los hermanos de la fe es más importante de lo que nosotros podemos entender. Dice Pablo, no tengas nada que ver con ellos. De la misma manera como no tienes nada que ver con brujas y hechiceros. Así, a ese nivel. ¿Por qué? Porque el diablo fue el primer perturbador de la paz, separó al hombre de Dios. A ese nivel, el diablo separó al hombre de Dios. ¿Qué sería de nosotros si nuestro trabajo es separar a mi hermano de la iglesia? ¿Qué sería de nosotros si mi trabajo y mi esfuerzo cada momento es convencerte de irte? No le creas. Pelea. Busca lo tuyo propio. Hermanos, un hijo sincero no se entristece al ver a su madre destrozada o al ver la casa dividida, su familia separada entre sí. Un hijo sincero no le entristece ver su casa separada, sus hermanos peleados, sus padres peleados. Ahorita yo siento hasta mis 22 años, hasta que me casé con mi esposa, yo pensé que la separación de mis padres era normal.
Era normal. Era para mi bien. El diablo fue el primero en perturbar la paz. Pero mira lo engañado que estaba yo. Es normal que se separen. Es para mi bien. No es cierto. Un hijo sincero se entristece. Un hijo sincero duele. Entonces, un cristiano sincero, hermano mío, se debe destrozar por dentro al ver la iglesia separada. Debería. Si no le importa, nunca fue creyente. Déjeme darle algunas razones fuertes por qué debemos de buscar la paz. Número 1, toda división tiende a la destrucción. No deberíamos de verlo como algo que sucedió y ya. Si hay división, tiene la tendencia a largo plazo de destruir todo. ¿Cómo han sido las divisiones aquí en las iglesias? ¿Te has dado cuenta? Seguro que sí, todo el mundo se da cuenta de todo en esta ciudad. Pero las divisiones internas de la iglesia se han roto vínculos de paz. Hermanos que se amaban y que servían juntos ya no se pueden ver ni a la cara. Por otro lado, las divisiones también traen infamia y escándalo. Y tristemente eso hace que se hable mal de Dios, ¿no? Esa palabra que me enoja cuando la escucho. Y son cristianos. Y son cristianos. Pero no es así, sabemos que no es así. El diablo se agarra de todas estas circunstancias para echar más leña al fuego y que la gente hable más de la iglesia y de la palabra de Dios. Pero eso no sucede porque la iglesia se ha equivocado. ¿Por qué suceden esas cosas? La palabra de Dios se equivocó, jamás. Fueron personas que simplemente estaban pensando en ellos. No les interesó el resultado. No les interesó lo que se iba a decir de la iglesia o de la palabra de Dios, de la gloria de Dios. No les interesó. Solo pensaron en ellos y ya, que suceda lo que tenga que suceder. No me importa, lo mío es más importante. No debe ser así. No puedo llamarme creyente y decir al mismo tiempo, no importa lo que suceda. No puedo. Se supone que la gloria de Dios es lo más importante para tu corazón. ¿Por qué no te ha de importar? Se supone que Él murió por su iglesia. ¿Por qué no ha de importar? No puede ser. No puede ser. Y si no puede ser, entonces, hermanos míos, que los creyentes trabajen duro para detener sus contiendas. Y si no estás dispuesto a trabajar duro para detener cualquier cosa que cause división, entonces abandona tu fe. Si no estás dispuesto a poner a Dios primero, a buscar la unidad que Él te busca, a vivir por la fe, a vivir en paz, abandona tu fe. Las divisiones obstaculizan el progreso en la piedad. El evangelio, hermanos, no florece donde hay contiendas. El evangelio, la palabra de Dios, jamás va a florecer donde no hay piedad entre nosotros. Esta iglesia no va a crecer si no hay piedad entre nosotros. Si no hay búsqueda de esta unidad, no va a crecer. Y si creciera, les aseguro que va a ser trabajo del diablo para que duela más la separación. Y no debemos de permitirnos eso. En la iglesia de Corintios, cuando comenzaron a dividirse en grupos de intereses personales, algunos decían, no, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Ninguno de ellos decía, yo soy de Cristo. ¿Por qué no sucedió eso? Nunca tuvieron a Cristo en la mente, solo tenían en mente ellos mismos, la persona que les enseñó o lo que sabían. Nadie dijo, yo soy de Cristo. Entonces estoy seguro de que las divisiones en Matagalpa han llevado a muchos a convertirse al ateo, a ser ateo mejor. No, si la iglesia es así, mejor soy ateo. Mejor no creo. Y tienen toda la razón, tristemente. ¿Qué debemos hacer?
trabajemos para sanar las diferencias, reparar las brechas. Bienaventurados los pacificadores. Jesucristo fue pacificador, amén. Lo fue, aunque ustedes salgan y me digan, no, pero si puedo tirarle las mesas a la gente en el templo, no. Sí era pacificador. ¿Sabes por qué? Déjame darte 2 ejemplos. Recorrió un camino tan largo desde el cielo a la tierra para establecer la paz entre nosotros y Dios. Es más, había un abismo entre nosotros y Dios tan inmenso que era imposible que nosotros construyéramos un puente para acercarnos a Dios. Él mismo se hizo el puente. Él mismo achicó esa distancia. Entonces sí, nuestro Señor Jesucristo era pacificador. Así que de nuevo, ¿qué nos enseña nuestro versículo de hoy? Bienaventurados los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mientras los miembros del cuerpo están unidos, se ayudan y se fortalecen mutuamente. Eso sucede. Pero si están divididos y separados, de ninguna manera son útiles y el cuerpo se debilita. Se lo demuestro de esta manera. ¿Qué pasa si yo me corto el brazo ahorita? ¿Qué va a hacer mi brazo? Ahí tirado en el suelo. ¿Qué va a hacer el brazo? Pero si el brazo está pegado al cuerpo, sirve. Sirve. Todas las partes son importantes. Y eso es lo otro que sucede en la iglesia. Mira, el pastor no es el más importante en la iglesia. No lo es. Y aquí, aunque aquí este ejemplo no pasa en esta iglesia, pero en otras yo sé que sí. La esposa del pastor no es la mujer más importante en la iglesia. Son responsabilidades, son trabajos, llamados de Dios. ¿Quién es el más importante en la iglesia? Dios. Dios. Ya, no hay nada. Lo que tenemos es el privilegio de servirle, pero Dios es el más importante. Entonces esforcémonos para ser pacificadores. Mira, hubo una gran pelea con los ángeles, pero después de que Dios hizo lo suyo, los ángeles sirven a Dios no solo con corazones puros, sino con corazones unidos. Bueno, no nos vamos a meter en eso hoy, pero diferentes tipos de ángeles, serafines y todo, pero nadie dice, no, yo quiero aquel título, yo quiero estar más cerca. Todos están contentos de servirle al Señor, de enviar el mensaje, de hacer lo que tienen que hacer y ya, de venir y limpiar, de servir cualquier cosa. Quien siembra en paz, hermanos, va a cosechar paz. Pero quien vive en contiendas constantes y peleas, ¿qué va a pasar? Nunca va a tener verdadera paz. Así que los pacificadores van a tener paz con Dios, paz con su propio corazón, van a tener paz con los demás. Los corazones de todos estarán unidos a Él, todos lo honrarán, van a decir, wow, qué increíble. Así que para terminar, el pacificador morirá en paz. Va a morir en paz, tranquilo. Vas a tener una buena conciencia contigo. Y como dice Mateo 5:9, el pacificador va a ser llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y ese es un gran privilegio para todos nosotros. Mira, el que está haciendo contiendas no debería ni de pensarlo. El que busca la paz será llamado Hijo de Dios. Será reconocido, será estimado por Dios. Dios mismo está diciendo por medio de su palabra, porque Jesús lo está diciendo. Recuerda, la bienaventuranza de Jesús se subió al monte y empezó a decir, y luego les dijo a todos, bienaventurados los que buscan la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En ese momento debieron haber dicho la gente, yo quiero hacerlo, quiero ser reconocido y estimado como hijo de Dios. ¿Cuál es la conclusión entonces? Simple. Los pacificadores son hijos del Altísimo. La fe te va a llevar a cumplir el mandato de Dios y por tanto la fe nos hace hijos de Dios porque es la gracia la que nos une a Dios. Y un corazón de fe se aflige por el pecado. Me aflijo cuando no hay unidad. Duele mi corazón.
Mira, de nuevo, un hijo que ama a su padre, un hijo, vamos a ponerlo más claro, si Santiago, mi hijo mayor, realmente me ama y él ofende a su papá, él ofende gravemente a su papá, un hijo que ama a su padre debería de llorar o debería haber dolor en su corazón, ¿sí? Debería haber dolor. Pedro mostró ese tipo de corazón cuando ofendió a su Señor. Cuando rechazó a su Señor, Pedro, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Lloró amargamente. Cuando el rey David pecó, el corazón de David se hirió tanto que escribió el Salmo, ¿no? Salmo 51. Contra ti, solo contra ti, Señor, he pecado. Y todavía más aún cuando cuando David, que no era rey todavía, le cortó la parte de la capa no se llama capa, pero se me olvidó el nombre ahorita, el de manto, el manto de atrás que se lo cortó más o menos, su corazón dolió tanto por haber hecho eso, el corazón de David fue tan herido por haber cortado esa parte de él. ¿Qué habría sucedido si David lo hubiera herido, le hubiera cortado la cabeza? Hubiera caído en depresión ese hombre, por lo mismo, porque estaba buscando la unidad. Así que un corazón tierno se ablanda ante la misericordia. El corazón de David se ablandó por la bondad de Dios. Cuando Dios lo escogió, la respuesta de David es: ¿quién soy yo, oh Señor soberano? ¿Y quién es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? De nuevo, el corazón blando que busca la paz. Así que un hijo de Dios, de la misma manera: Señor, ¿quién soy yo para pedir esto? ¿Quién soy yo para exigir? ¿Quién soy yo? Más bien ayúdame, Señor, ayúdame. Quita este corazón y pon tu deseo. Ayúdame a orar por la paz, trabajar para ser un pacificador. El hijo normalmente se quiere parecer al padre, ¿no? Generalmente. O tal vez no parecer al padre, pero quiere que su padre esté feliz con él, con sus decisiones y cómo se esfuerza y trabaja. Entonces, hermano, los hijos de Dios deben de ser como su Padre Celestial. Los hijos de Dios llevan su misma imagen y la reflejan. En cambio, los impíos no les importa lo que Dios diga o piensa. Dios dice: vivan en paz. El impío dice: no importa, yo quiero lo mío. Los fanáticos religiosos hablan mucho del Espíritu. Mira, y es cierto, los fanáticos religiosos, los superpastores, hablan mucho de que ellos viven el Espíritu, hablan del Espíritu y los milagros y todas las cosas, pero descuidan mucho la palabra de Dios. Eso que ellos hablan del Espíritu debería ser juego por la palabra de Dios, ¿sí o no? O sea, en pocas palabras, el Espíritu de Dios inspiró la palabra de Dios. Y si yo hablo por el Espíritu, voy a hablar la palabra de Dios, ¿sí o no? No voy a hablar algo diferente. Si el Espíritu de Dios diera testimonio de manera distinta a la palabra, esa persona no está hablando por medio del Espíritu de Dios. Si la persona que está enfrente te está diciendo algo que va contrario a la palabra, esa persona no está hablando del Espíritu de Dios. Si somos hijos del Altísimo, entonces, hermanos, mostremos el amor de Dios. Mostremos nuestro amor a los hijos de Dios, valorándolos por encima de mí mismo, por encima del yo. Y por último, mostremos nuestro amor a los hijos de Dios, valorando su compañía. ¿Qué significa eso? Y se los digo, y espero nunca cansarme de decírselo a ustedes. Pero eso es una realidad para mí cada domingo. La compañía de ustedes es ánimo para mi corazón. Y cuando no están, cuando no los veo, realmente duele. Hermanos, busquemos la paz, ¿sí? Busquemos honrar a Dios. Busquemos imitar a nuestro Dios y vivir para Dios. Amén. Oremos, pues, Señor Dios, gracias por hoy. Ayúdanos, Señor, te lo suplico. Ayúdanos, Señor, a vivir para la paz. Ayuda a esta iglesia, Señor, no perfecta, pero a vivir para ti, Señor.
Ayúdanos, Dios, a no buscar lo mío propio, no vivir en envidia, Señor, como hemos visto, sino que vivir para tu gloria y honra, Señor. Ayúdanos a orar constantemente, a apaciguar este corazón, Señor. No buscar la contienda, discordia, sino aviva el fuego de la compasión en todos nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, a no estar cegados, Padre. Ayúdanos a ver lo bueno de mi hermano, Señor, y no lo malo. Ayúdame a ser compasivo, paciente, Señor, a esperar mucho de ti y nada de mí, Señor. Ayúdame a orar para ser transformado, para honrarte, Señor, y no simplemente vivir bajo mis propios pensamientos e ideas. Ayúdame a no creer y entender de que yo tengo la razón, Señor. Bota cualquier raíz de orgullo o de supuesta sabiduría de mi parte, Señor, y que seas tú el que ponga todo lo necesario, que sea exaltado, Señor. Ayúdame a recordar, Dios, de que si no es por medio de ti, no sirve de nada. Así que, Señor, ayúdanos, Señor, como iglesia, a vivir para tu honra y gloria, Dios, y no vivir para mi reino, sino para hacer crecer el tuyo, Señor. En Cristo Jesús oro. Amén.